Nuestro invitado de hoy, él es Rodrigo Gómez de la Torre, fue presidente del Consejo de Cámaras. Qué gusto saludarlo, gracias por compartir con nosotros estos minutos. Y a priori, para luego entrar en materia y profundizar más, sí me gustaría su análisis con relación a la decisión de la Corte Constitucional respecto a los decretos ley enviado en su momento por el presidente de la República. Ya es conocido, ya es de dominio público que la Corte a uno le dio vía libre, que tiene que ver con el tema de la reforma tributaria, y a otro le puso un stop, que tiene que ver con el tema de zonas francas. Un primer análisis para de ahí entrar en materia. Qué gusto saludarlo. Estimado Mauricio, grato saludarte. A Roberto no le veo todavía, pero... Él es tímido, Rodrigo, él es tímido. Yo sé, por el tono de voz te digo, lo conozco y un buen amigo de hace años que no lo he visto. Sin duda, un gusto saludarte. Un abrazo. Préndale la cámara, por Roberto. A ver, te comento, Mauricio, primeramente del primer decreto que dio luz verde la Corte Constitucional, ha sido de su gran sorpresa que le tome tanto tiempo, porque ese decreto ley en buena medida fue el pedido de la Corte Constitucional para la revisión de la reforma tributaria aprobada por el Ministerio de la Ley el 2021. Entonces, lo que pidió la Corte se demoró en reaccionar. Y lo que llama más la atención es el segundo decreto ley, porque la Corte Constitucional determina que no es económico urgente cuando la Constitución le da la potestad exclusiva al presidente de la República de calificar lo económico urgente. Y ahí sí nos quedamos un poco en entredicho de qué pasará mañana, porque también dentro de la lectura nos da a entender con respecto al decreto de zonas francas que como que el presidente que está en funciones ocúpese de su periodo de gobierno, porque el siguiente que se ocupe de lo que le corresponde. Pero la economía no es un tema de un periodo de gobierno, no es un tema de un par de meses. Las reformas económicas que requiere el país son reformas que vamos a verlas en el mediano y largo plazo. Rodrigo, por sus declaraciones, ¿cree usted, por sus declaraciones, colijo que lo que cree usted es que la Corte Constitucional ha tomado una postura política respecto a este tema? Creo que ha tomado una decisión por sobre la norma jurídica y que obviamente va a tener un matiz político, pero sin embargo, más allá de que lo haya tenido o no, deja un precedente claro que los decretos ley que se puedan emitir en este periodo o en una futura muerte cruzada tendrán que ser orientados solamente al pequeñísimo espacio de gobierno que tiene un presidente y no a la realidad de un país, a la realidad de una nación que requiere correctivos para el futuro y para mejorar las condiciones principalmente. Rodrigo, déjeme ser el abogado del diablo. Y lo hago en base a dos entrevistas que he realizado en estos micrófonos. La última ayer con el constitucionalista Rafael Ollarte. Se supone que al momento de que decreta el presidente de la República la muerte cruzada, él puede gobernar durante 6 meses vía decretos ley en materia económico urgente. Consecuentemente, en teoría, la Corte Constitucional estaría para revisar, tomando en consideración de que esa prerrogativa existe, esa camisa de fuerza del presidente de la República está ahí. Entonces, en teoría, la Corte Constitucional debería revisar la pertinencia jurídico constitucional, pero asimismo la pertinencia de urgencia, porque si no la revisa, en teoría podría irse contra el mandato que hay o esa prerrogativa que existe, pues. Parcialmente de acuerdo. Si hablamos de un tema laboral que ha sido materia económica urgente en más o menos unas 5 o 6 leyes desde el 2011 a la fecha, en este momento la Corte podría decir no es económico urgente porque va a ser el empleo que se generará en 2, 3, 4, 5 meses. Si hablamos de zonas francas, un ratito dejemos en claro que gobernar no implica tener ni la lámpara mágica de Aladino, ni la varita mágica de algún otro mago que diga sabarabambidibum y plum se construya todo. Eso no existe, pues claro está. Son procesos
Entonces, la lógica de la Corte al decir no las zonas francas, porque eso es algo que se verá resultados en un tiempo más y va más allá del periodo de gobierno, pues simplemente deja entrever que nada se va a poder hacer. Generación de empleo, zonas francas. Me reservo el derecho. Te planteo algo más. Dígame, Rodrigo. Te planteo algo más. Claro. La revisión y devolución del IVA para el sector agroproductivo, que es algo urgente. Debería ser un decreto ley que les digan a los productores que pagan IVAs en una parte menor porque hay productos que no lo tienen, pero pagan IVAs y eso se les va al gasto y les quita liquidez, pues eso debería ser algo inmediato, pero estaríamos supeditados a que la Corte nos diga, ay no, habría que ver. Okay. Me voy a reservar el espacio para hacer una pregunta más, salvo que tenga la oportunidad, si no, pues no... Me aguantaré. En todo caso, le voy a dar el paso a Roberto, su directo amigo que está muy tímido en estos días, para que siga con la entrevista un rato más. Roberto, adelante. Roberto. Aquí estamos, okay. Un gusto saludarte, querido. ¿Sí me escuchan? Aquí estoy. Estás. Dale. ¿Aló? Sí, Roberto, te estamos escuchando. Adelante, querido Rodrigo, un gusto poder conversar contigo. Justo tomándonos del tema de pudiera ser un decreto ley también para devolver el IVA al sector agropecuario. ¿Qué otras grandes oportunidades en este momento tiene el gobierno nacional para mandar estos proyectos ley? Y dicen que van a mandar 2 o 3 más. ¿Están incluidas estas cosas urgentes que son pedidos de ustedes? Y por también tener un poquito de poner una cerecita en la pregunta, ¿será que lo que se necesita es que la gente que se beneficia de las zonas francas haya hecho realmente un apoyo adicional? Porque parece que la ley simplemente quedó ahí, ¿no? ¿Será que se puede hacer algo más también desde lo social para apoyar estos decretos que son una oportunidad que tiene el presidente ahora para dejar entre comillas, legado de urgencia en beneficio de los productores, en beneficio de la ciudadanía en general? Qué gusto saludarte, querido Rodrigo. A ver, Roberto, yo mencioné como un ejemplo, pero por ejemplo, la posición que ha habido ambigua con respecto al tema laboral. Y lo mencioné, las leyes laborales se han reformado con proyectos de ley calificados como económico urgentes desde el 2011, muchas de estas. Sin embargo, ahorita veríamos que probablemente la Corte decida que ya no, cuando hay una jurisprudencia básica y elemental a esto. Yo diría que sí hace falta apoyo desde el sector privado, eso sí es indiscutible, más presión desde el sector privado, pero también creo que el sector privado debería vislumbrar que estamos al terminar un gobierno, anticipadamente, pero al terminar un gobierno, que viene un gobierno de transición y que luego vamos a elecciones nuevamente. Entonces, que debemos tener planes de mediano o largo plazo en donde el sector privado pueda producir, procesar la información, pueda generar riqueza, generar empleo, generar exportaciones y generar productos para consumo nacional, a pesar, y me ratifico, que el sector privado pueda trabajar a pesar de las normas que nos imponen los distintos gobiernos o las que están impuestas. Porque si solo esperamos del taita gobierno que nos dé solucionando las cosas, creo que el Ecuador no va para ningún lado. Y ese divorcio indispensable entre lo público y lo privado, yo creo que cada vez se lo ve más evidente, necesario e indispensable. Sí, se necesita trabajar más, sin lugar a duda, lo ha venido defendiendo siempre en toda área. Una consulta adicional en términos de las posibilidades que existen, sabiendo que hoy toca aprovechar esta oportunidad. Las líneas de comunicación entre el gobierno y ustedes, el resto de gremios, ¿cómo se sienten en esta etapa del gobierno? ¿Se sienten similares? ¿Hay un poquito más de apertura? ¿Hay cómo explotar algo todavía? ¿Hay algo más que hacer en ese sentido o no?
estimado Rodrigo? Me la pones complicada porque yo estoy fuera del sector gremial desde enero más o menos del 2021. O sea, perdón, 2022. Entonces ya con año y medio de libertad en la lengua, porque a veces en los gremios tienes que medir un poco lo que dices. Con este año y medio no he tenido Pero usted siempre ha sido libre. Gobierno. ¿Cómo? Pero tú siempre has sido el bastante libre. Bastante frontal, sí. bastante Tengo frontal. lo que se llama, lo que se denomina, no sé si médicamente, pero hay algún tema de incontinencia verbal. Digo lo que pienso. Cualquier persona que está en lo público, en general es bueno. Pero entonces, bueno, por ese lado es una oportunidad perdida. Creo que también ha habido un silencio del gobierno en el momento de esperar el decreto ley y no presionar un poco sobre la importancia del mismo como gobierno, no solamente como ciertos actores que parecen o no parecen voceros del gobierno. Creo que ahí se necesita un poco más de mejorar la calidad de comunicación, que ha sido una observación que hemos tenido desde el día 1. Entonces, ahí sí me quedo. Yo creo que es una oportunidad perdida y lo que estábamos esperando, que era los pronunciamientos de la Corte Constitucional, nos dejan en claro también que hay un juego político de por medio. El mismo hecho de haber llamado a amicus curiae para debatir si el decreto ley es oportuno o no es oportuno, no, esto de aquí no es un parlamento romano, no es un circo. Esto de aquí es un tema jurídico en donde la Constitución no es extremadamente clara y se dejaban abiertas puertas, pero sí creo que la muerte cruzada, a mi criterio, abría puertas para que se pueda gobernar de buena manera y que no se la ha podido aprovechar, bien sea por decisión del Ejecutivo no ser más agresivo en su comunicación, o bien sea porque ha sido más respetuoso de la Corte y la Corte que nos ha quitado el piso en buena medida. Realmente la Corte también ha boicoteado el progreso en este sentido, no fue suficiente sacarse de encima de la Asamblea. Pero yo lo digo como siempre, es un placer poder conversar contigo, verte, aunque no me puedas ver todo en este momento, pero escucharte y poder conversar, ya hacía falta esta frescura, siempre ha sido así, porque esa incontinencia que tú llamas es frescura también en política y en opinión pública. De mi parte te agradezco muchísimo, también un abrazo fuerte y le paso la palabra a Mauricio en Estudios Principales. Abrazo. Oye Roberto, tú no lo, o sea, él sí te ve, perdón, tú sí lo ves, él no te ve el tema. Bueno, así lo quise decir. Es que está tímido, pues está tímido, ya lo dijiste, Mauricio. Está tímido. Rodrigo, yo dije que me reservaba el espacio para hacer quizás una preguntita más y si nos da el tiempo para aquello. Quiero retomar el tema de zonas francas y la resolución de la Corte Constitucional, porque con su respuesta se me quedó algo ahí, ¿no? A ver, con respecto a la urgencia, la pertinencia, ergo urgencia. El presidente de la República, meses atrás, cuando le fue devuelto, cuando le fue rechazado el proyecto de ley, uno de los primeros que presentó, que tenía 3 vertientes, una de ellas era esta, en el tema de inversiones y todo eso, de ahí pasó bastante tiempo y no volvió a meter el tema porque le dijeron en la Asamblea, ¿sabe qué? Este proyecto que toca 3 materias distintas, por favor, sepárelos en 3 temas distintos, o sea, en 3 proyectos de ley distintos. Y el tema quedó ahí. Entonces la Corte, asumo, dice, a ver, no sé por dónde está la urgencia tuya, si esto pudiste haberlo presentado meses atrás y no lo hiciste, ahora lo pones y sin embargo su ejecución podría demorar 10, 11 o quizás un año. Entonces, por ahí quizás de pronto va la interpretación de la Corte Constitucional con respecto a la pertinencia, repito, ergo urgencia. Te digo que parcialmente sí y en gran medida algo que le mencionaba Roberto, que también ha faltado, tal vez no solo en este periodo, sino desde el día 1, ese ímpetu comunicacional desde el gobierno para presionar a que las cosas se den. ¿Ya? La misma situación te lo puedo decir en materia laboral y me preocuparía de sobremanera que la Corte Constitucional determine que para lo que se venga con el tema del niño, que le hemos escuchado al gobierno que quiere lanzar un decreto ley en esa materia, nos diga,
no es urgente en este momento porque eso ya se va a hacer cargo el próximo gobierno a partir de diciembre. Y la preparación para el fenómeno del Niño debimos haberlo comenzado ya hace unas semanas o meses atrás en materia de vialidad y preparación para tener drenajes, para tener limpieza de diques, para tener alcantarillas limpias, cunetas y demás. Entonces, ahí es el juego político, y mantengo la palabra, juego político desde la Corte Constitucional para ver a dónde estamos yendo. Juego político, quienes juegan los políticos son los jugadores políticos, consecuentemente se convierte en un actor político. La Corte nunca dejará de ser un actor político. Que debería ser un actor político jurídico, eso es lo que es fundamental. Pero el momento en que la misma Corte determina si es que eso no es urgente en materia económica, cuando esa es una potestad exclusiva de la Presidencia de la República, y así está, no es que esa parte es cuestionable, y lo voy a comentar con Rafael, me llama la atención, porque ahí sí la Constitución es muy clara. No es un tema de unidad de materia, como el caso de la Ley de Creación de Oportunidades. La urgencia económica determina una sola materia. Eso fue lo cuestionado, la unidad de materia, pero nunca ha sido cuestionado la urgencia económica como esta vez lo acaba de hacer la Corte. En un minuto, atado de pies y manos el presidente de la República en lo que le queda de este mandato con respecto a su relación con la Corte Constitucional y los proyectos ley de materia económica urgente. Confiemos que pueda jugar la de Jaudini y se saque por lo menos una o dos manos libres para poder generar algo de soluciones para temas que vienen arrastrándose por décadas y que no queremos reconocerlos. Rodrigo, sí, un gusto. Sí queremos que el taite Estado siga haciendo las cosas cuando esa no es competencia de ellos necesariamente. Rodrigo, un gusto y muchas gracias por haber estado con nosotros. Fuerte abrazo para ti, Mauricio, y para ti, Roberto. Perfecto. Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente del Consejo de Cámaras, estuvo con nosotros. Son las 14:51. Abrimos el espacio de menciones publicitarias. ¿Estás buscando el lugar perfecto para vivir? Te presentamos You Guayaquil, un proyecto residencial en Puerto Santana que te sorprenderá en cada detalle. Espectaculares áreas comunales diseñadas por el renombrado diseñador Philippe Stack. Todas pensadas para el relax y la diversión dentro de la seguridad de tu hogar. Visita hoy nuestro departamento modelo y sumérgete en el Lifestyle You. Para más información visita yuge.com. Cerramos el espacio de menciones publicitarias 14:51. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Protege tu cuerpo por dentro y por fuera con Moringallo, que tiene todos los antioxidantes que tu cuerpo necesita.